y hoy vamos a hablar de la psicología y técnica de la creación de activos. 80% es psicología, los por qué de un creador de activos, y el 20% son recursos materiales y técnicas. El problema es que vivimos en una sociedad centrada en los cómo, no en los por qué. Cómo adelgazar, cómo ser rico, cómo ganar dinero, cómo tener abdominales perfectos, cómo. Y entonces, al nivel de cómo se hace algo, tenemos mucho conocimiento, pero la gente no logra sus objetivos porque no tiene los por qué. Simplemente sus por qué. Porque el por qué te lleva a decidir algo, si lo vas a hacer o no. Voy a casarme con esta persona porque la quiero, porque es buena persona, porque hacemos una muy buena dupla, por lo que sea. El por qué, no el cómo. Vas al registro civil y te casas, tienes el cómo, pero lo importante es el por qué. Pero mucha gente se concentra en el cómo, ¿no? El cuento de hadas, el príncipe azul, no sé qué, y se fracasa, se divorcia a los 2 o 3 meses. Y el cómo no sirvió de nada, queda en nada, sin un buen porqué. Sin un buen porqué, todos los cómo te sirven. O por lo menos vas a encontrar tu cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso el 80% es psicología y solo el 20% son recursos materiales y técnicas. Bueno, depende de cada actividad, pero vamos a dejarlo así para que te sirva como ejemplo ahora que te quieres convertir en un creador de activos. Vamos a ver a nivel psicológico solo algunas cosas, aunque hay muchas más involucradas, y espero que te sirvan para crearte un fundamento sólido como creador de activos. Mentalidad de la abundancia. Agradecimiento y contentamiento. Agradecimiento por todas las cosas que tienes. Un desagradecido nunca va a ser rico. ¿En qué sentido? Que aunque tenga muchísimo va a ser un tacaño. Porque tiene miedo de perder lo que tanto le ha costado ganar. El agradecimiento es fundamental. Además, hace girar la rueda, prosperidad. Agradecer, dar, pedir son partes de la misma rueda. Agradecer, dar, pedir. Son tres palabras muy sencillas, pero piensa en ellas. Luego, contentamiento está muy relacionado con el agradecimiento. Estar contento con lo que tienes ahora. Por ejemplo, tienes acceso a Internet. Hace 100 años ninguna persona, ni la más rica del mundo, tenía acceso a Internet. Coches, la mayoría de nosotros tenemos coches. Hace 100 años solo los multimillonarios tenían coches, por lo tanto puedes considerarte un multimillonario. Teléfono móvil. Hace 25 años solo los muy ricos tenían un teléfono móvil. U otras formas de comunicación. Las comparaciones te sirven para entender por dónde voy. Por ejemplo, hoy día en el mundo vive mucha gente con $2 al día, $60 al mes. Si ganas más que eso, te puedes sentir rico. Lo bueno de tener una mentalidad basada en la abundancia es que ya eres rico ahora mismo, no necesitas ganar un céntimo más. Pero cuando tienes esta mentalidad no te saboteas para hacer lo que sea que te guste hacer. Eh, Cualquier cosa con la que des valor a los demás. Eso me lleva al siguiente punto, es aportar valor a un mayor número de personas. Los que hemos sido empleados, hemos sido educados con la siguiente mentalidad. Servir a una empresa, servir a un patrono y solamente a una persona. Ojalá de por vida, ¿no? Como trabajaron nuestros padres o abuelos en una empresa. Ya nuestros padres no tanto, pero por ejemplo mi abuelo fue ferroviario toda la vida, un solo trabajo. Se jubiló en ese trabajo. Eh, Entonces, el cambio de mentalidad que necesitamos los creadores de activos es cómo creo algo, una inversión, un edificio, una propiedad, lo que sea, una empresa de internet, una aplicación web, un vídeo que sirva a 1000 personas, a 10.000 personas, a 100.000 personas, a 1 millón de personas o más. Claro, hacer la transición de sirvo solo a una persona a sirvo a cientos de miles de personas o demos un número bajo, a 10.000 personas, es duro, ¿eh? Es bastante difícil de cambiar esta mentalidad. Y sobre todo porque tú haces la inversión inicial, ¿no? Cuando creas un activo, en principio nadie te está pagando por ese activo. Pero luego es cuando empiezan a entrar las ganancias. Por ejemplo, me sorprende mucho el ejemplo de una empresa que se llama Twitter, una red social que es bastante famosa ahora mismo. Crearon la red social en la que puedes escribir 140 caracteres y nada más. No sabían cómo monetizarla y sin embargo ahora están ganando millones. Cuando salió a bolsa, los dueños de esa compañía se hicieron con millones de euros. Crearon un activo gratuito que servía a millones de personas. El dinero fue secundario. ¿De qué manera puedes tú aportar? Hoy mismo empezar a aportar tus ideas a millones de personas. No digamos a millones, digamos a miles de personas. A cientos de miles, depende de tu forma de pensar. ¿Cómo puedes
Aportar valor al mayor número de personas ya desde hoy, con una idea, cómo empiezas a construir tu idea. Esto es mentalidad de abundancia. La mayoría de las personas tienen mentalidad de escasez, porque ¿qué pasa si viene otro y cobra menos que yo y me quita mi puesto de trabajo? Mentalidad de escasez. ¿Qué pasa si hago una hora extra y no me la pagan? Que es correcto que te la paguen, no abogo porque no la paguen, simplemente hablo de la mentalidad. Escasez. No puedo dedicar más tiempo a algo. En cambio, cuando no trabajas por dinero y eres un creador de activos y tienes una mentalidad de abundancia, de agradecimiento, de contentamiento, estás dispuesto a hacer más por más personas. Son dos mentalidades opuestas. Ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas. Un 20% de un creador de activos son técnicas y recursos materiales, solo un 20% y a veces menos. Por ejemplo, necesitas dinero para pagar tu conexión a internet y ver este vídeo, ¿no? Y por lo tanto formarte, por lo tanto tiene un costo para ti aunque el vídeo sea gratuito. Pero puedes verlo en tu móvil, puedes ir a un McDonald's y formarte y por lo tanto verlo gratis. Cuando me refiero a 20% de técnicas es el cómo. Ya hablamos del porqué, ¿no? De la forma de ser, de la mentalidad de abundancia. Y el 20% son las técnicas. Pero tú fíjate que chicos menores de 18 años se están haciendo ricos subiendo vídeos graciosos a YouTube, subiendo vídeos jugando a videojuegos, que me parece la cosa más sencilla del mundo. ¿Quién pierde su tiempo viendo videojuegos? No es algo que llego a comprender, que encima no juegas tú, juega otro. Pero bueno, quédate con esto, estos chicos aportan valor a un determinado mercado y ganan muchísimo dinero, jugando, divirtiéndose. Entonces las técnicas son secundarias, pero también tienes que aprenderlas. Pero hay muchas formas de aprender hoy por internet. Y los recursos materiales, pues en muchos casos hemos tenido el privilegio de que nuestros padres nos pagaron un cierto grado de educación o nos dejaran algún dinero. En muchas otras personas no, pero aún así viven en un mundo que no han trabajado para obtener muchas cosas, porque si tú quieres ir a aprender una técnica, simplemente vete a la biblioteca pública y hay montones de técnicas de cómo hacer esto y cómo hacer aquello. La clave es que aportes valor. Te voy a dar solo 3 ideas que son estas que vienen aquí. Puedes escribir un libro y publicarlo en Amazon. Hay un vídeo sobre esto en el canal. Crear un canal de YouTube sobre videojuegos, si es el tema que te interesa. Hacer un invento, como puede ser una red social, como es Twitter. Algo que aporte valor a un montón de personas. Pero no te quedes en el cómo hacerlo. Quédate en el por qué lo vas a hacer. En tu forma de pensar, en tus creencias. Modela eso y lo otro será fácil. Podrás llegar a cientos, a miles de personas todos los días con algo de valor que tú hayas creado. Y ahí vendrá la retribución. Una vez que hagas eso, vendrá la retribución. Bueno, espero que este vídeo te sirva para hacerte una idea de lo importante que es tu forma de pensar a la hora de crear activos y que empieces a cambiar hoy mismo. Por ejemplo, estar agradecido y contento es bastante fácil, no cuesta dinero. Es una forma de pensar. ¿Cómo puedo ser más agradecido? Decir a más personas que agradezco lo que han hecho por mí. ¿Cómo puedo estar contento? Simplemente es pensar en todo lo que tienes y disfrutarlo, ¿no? No decir me gustaría tener aquello que no tengo, sino disfruta con lo que tienes ahora mismo. Quizás tienes hasta cosas guardadas en los armarios o en el garaje que no utilizas, véndelas. Sea agradecido de lo que tienes y usas. Bueno, y el crearactivos.com encontrarás mi ebook que habla sobre un cómo, no sobre un por qué. Cómo crear pequeños activos. Recuerda, esta no es la parte más importante, pero si ya tienes claro tus por qué, busca un cómo que se adapte a tu forma de ser, a tus conocimientos y manos a la obra. ¿Podrás fracasar? Sí, pero como tienes una mentalidad de abundancia, tarde o temprano lograrás el éxito. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo del canal. Si te ha gustado, dale un me gusta